Ens hem desplaçat aquí un grup de 18 persones, som una associació de rescat, està composada per membres dels diferents cossos de bombers professionals de Catalunya, tant de Barcelona com la Generalitat, i som un equip especialitzat en recerca i salvament, sobretot en temes de grans catàstrofes i terratrèmols, col·laborant en les tasques de recerca de persones desaparegudes i també a l'ajuda de la xica d'aigua de baixos y sótanos. Entre los servicios sanitarios que además el Campus Clinic Solidaria ha puesto al alcance del EREC, bueno, nuestras tareas son variadas. En primer lugar es asegurar la seguridad del personal que está trabajando, porque al fin y al cabo están trabajando en situaciones incómodas y complicadas, pero aparte pues podemos hacer otras tareas de trabajo con respecto a la población o incluso los voluntarios que están viniendo. Hemos preparado una serie de material pensando un poco a priori de las necesidades que podría haber, y por otro lado pensando en diferencias con otras emergencias y en la situación en la que estábamos pensamos que muchas de las personas de esos pueblos pues no tendrían acceso a su medicación crónica, y por lo tanto hemos conseguido pues medicación como antihipertensivos, antidiabéticos, omeprazol, distintos tipos de medicaciones crónicas para tratar a estos pacientes que la farmacia del pueblo pues está igual de afectada y por tanto no hay medicación, y que además no pueden desplazarse porque no tienen coche, que también ha resultado destrozado. La situació que ens hem trobat aquí és devastadora, o sigui, la gravetat és impressionant, serà un procés molt llarg i que crec que hem de seguir ajudant d'alguna manera. Hem pogut també posar-nos en contacte amb diferents persones de centres sanitaris i hospitals, i sí que com a campus clínic podríem aportar d'alguna manera totes aquelles coses que ens estan demanant. I res, us agraïm l'ajuda i realment de veritat és que aquesta gent ho necessita.